Misterios ocultos en las entrelíneas bíblicas revelan el punto culminante de la narrativa de la escalera de Jacob. A lo largo de generaciones, esta historia ha fascinado e intrigado a la humanidad, trascendiendo las páginas sagradas. La expresión escalera de Jacob ha adquirido vida propia, superando los límites de las escrituras para convertirse en el título de películas, libros, flores e incluso bautizando dispositivos electrónicos. Pero, ¿cuál es la origen secreta de esta enigmática expresión? El enigma se devela en el libro de Génesis, capítulo 2, donde se menciona la misteriosa escalera de Jacob. En este relato, Jacob, destinado a ser el patriarca de Israel, se encuentra en una fuga desesperada de su hermano gemelo Esaú. En Génesis 25, se revela que Jacob hábilmente engañó a Esaú, haciendo que intercambiara su derecho de primogenitura, una herencia de valor inestimable, por un plato de sopa, un precio aparentemente bajo para una recompensa tan grandiosa. Sin embargo, las artimañas de Jacob no se detienen ahí. En Génesis 27, se atreve a llevar su juego a un nuevo nivel, haciéndose pasar por su hermano Esaú para engañar a su propio padre anciano y casi ciego. A través de este ardid, busca recibir la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que sigue es un enredado laberinto de decepciones que culminan en Jacob, asumiendo no solo las bendiciones físicas, sino también las espirituales de su clan. Un destino entrelazado por el misterio y la astucia, el robo de la bendición y del derecho de primogenitura a su hermano mayor, Esaú. Las consecuencias de este acto resuenan a lo largo del tiempo, sumergiéndonos en una trama ancestral de intrigas y secretos. La escalera de Jacob nos transporta más allá de lo evidente, llevándonos a explorar los rincones más profundos de la naturaleza humana. ¿Qué puede revelar esta milenaria historia sobre nuestras propias elecciones y dilemas? ¿Qué tesoros ocultos se esconden en las entrelíneas de esta narrativa? Las respuestas se encuentran en el corazón de la Biblia, esperando ser desentrañadas por aquellos que se atreven a sumergirse en la grandeza de sus palabras. Por esta razón, la palabra de Dios en Génesis 27, verso 41, menciona que Esaú odió a Jacob por la bendición con la que su padre lo había bendecido. Al darse cuenta de esto, la madre de ellos, Rebeca, envió a Jacob a refugiarse con su hermano Labán. Jacob esperaba encontrar una esposa y establecer una nueva vida allí, lejos de la furia de su hermano. Con el permiso de su padre, Génesis 28, versículo 5, Isaac envió a Jacob lejos, a Padán Aram, a la tierra de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob decidió acampar solo bajo las estrellas, huyendo con nada más que una piedra como almohada. En ese momento, el corazón de Jacob probablemente estaba lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre sobre el futuro. Pero luego, la historia toma un giro grandioso. En Génesis 28, versículos 11 y 22. Leemos que Jacob llegó a un lugar donde pasó la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de ese lugar, la puso como almohada y se acostó allí. Y soñó. He aquí, una escalera estaba apoyada en la tierra, y su extremo superior tocaba los cielos. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba en la cima y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se extenderá hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado. Jacob se despertó de su sueño y dijo: Sin duda, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo:
qué temible y maravilloso es este lugar. No es otro que la casa de Dios. Este es el portal de los cielos. Entonces Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como una columna, un monumento al sueño que había tenido. Derramó aceite sobre la parte superior de ella para consagrarla y llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. El nombre anterior de esa ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo: «Si Dios está conmigo, me guarda en este viaje que estoy haciendo, me da comida para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como columna será la casa de Dios, un lugar sagrado para mí, y de todo lo que me des, te daré el diezmo como ofrenda, para expresar mi gratitud y dependencia de ti». Este es el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios, similar al de Abraham en Génesis 15. También es importante señalar que Jacob tiene casi la misma edad que Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su casa y viajara a una nueva tierra. Una escalera erigida en el suelo se describe más precisamente como una rampa o una estructura similar a una escalera construida contra la muralla de una ciudad. Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino también un mensaje. La palabra para Jacob confirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac. Sus descendientes serán como el polvo de la tierra, y todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de él. Esta es la primera vez que Jacob escucha la promesa de Dios. Aunque no era información nueva, se volvió real para él cuando se dio cuenta de que era la promesa de Dios. Cuando Jacob se despertó de su sueño, sabía exactamente lo que había sucedido. Concluyó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». El lugar no había cambiado. Seguía siendo el desierto con solo una piedra como almohada, pero Dios se manifestó en ese lugar. Apareció ante Jacob en su quebrantamiento y cansancio, porque necesitaba que Jacob llegara al final de sí mismo antes de depender de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque tenía miedo, no de Esaú, sino del único y verdadero Dios. El temor más grande había expulsado un temor menor, porque el poder de Dios triunfó sobre el poder de Esaú. Jacob había dormido en un lugar específico, pero después de ver a Dios, se despertó y dio al lugar el nombre sagrado de Betel. Lo que antes era un lugar oscuro se transformó en un espacio sagrado. Nada había cambiado en la situación de Jacob. Todo lo que cambió fue la nueva visión de Dios por parte de Jacob, y eso cambió todo. La ciudad anteriormente llamada Luz fue transformada en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la piedra áspera que le sirvió de almohada, convirtiéndola en la piedra fundamental de un altar centrado en Dios. Santificó ese lugar oscuro reconociendo invisiblemente lo sobrenatural en el mundo natural hostil. Aunque Jacob había logrado un gran golpe al reclamar la línea de herencia familiar para sí mismo, Dios quería que entendiera que, aunque era el heredero elegido de Dios para cumplir las promesas a Abraham, multiplicando sus descendientes en una gran nación que Dios llamaría suya, Dios estaba en control, no Jacob. El plan se llevaría a cabo a la manera de Dios, no de Jacob. Tomaría tiempo antes de que Jacob entendiera completamente esta verdad. Este es el momento visual que Jacob vio en el sueño. Pero ¿qué significa esto en su encuentro con Natanael y el Señor Jesús? Hace una aparente referencia a este incidente. Natanael había conocido a Felipe después de experimentar una alegría renovada. Felipe estaba ansioso por compartir esto con alguien, así que decidió hablar con Natanael. Mantuvo su explicación simple y breve, diciéndole a Natanael que había encontrado al Mesías, anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael tenía sus reservas, ya que Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea. Le parecía imposible que el Mesías viviera en un vecindario tan pobre, y su mente estaba ocupada con esa pregunta.
así que decidió expresarla. Felipe no planteó ninguna argumentación. Sintió que la mejor manera de abordar las objeciones era presentar directamente a las personas al Señor Jesús. Juan 1:47 relata que Jesús vio a Natanael acercarse y le dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay falsedad ni engaño». Este versículo muestra que Jesús sabía todas las cosas, incluso sin haber conocido a Natanael antes. Sabía quién era. Natanael quedó sorprendido de que un completo desconocido le hablara como si lo conociera. Pero Jesús oyó, aunque estuviera tan oculto. En Juan 1:49, Natanael respondió: «Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús respondió: «¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Verás cosas mayores que estas. En verdad te digo, que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:50-51. Cada vez que Jesús introducía una declaración con las palabras en verdad, estaba a punto de decir algo muy importante. Aquí, dio a Natanael una visión del tiempo futuro, cuando regresaría para reinar sobre toda la tierra. En ese día, el mundo sabrá que el hijo del carpintero que vivió y fue menospreciado en Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El cielo se abrirá, el favor de Dios reposará sobre el rey mientras reina con Jerusalén como su capital. Natanael probablemente estaba reflexionando sobre la historia de la escalera de Jacob, con sus ángeles subiendo y bajando. Esa escalera es una imagen del mismo Señor Jesucristo, el único acceso al cielo, donde los ángeles de Dios subirán y bajarán. Acerca del Hijo del Hombre, Jesús le dijo a Natanael que había visto solo pequeñas demostraciones de su mesianismo. En el futuro reinado de Cristo, Natanael verá al Señor Jesús revelarse plenamente como el Hijo ungido de Dios. La escalera ilustra la relación entre Dios y el hombre, mostrando que el Dios que creó el universo desea una conexión cercana con su creación, especialmente con la humanidad. Él es aquel que inicia esta conexión, discusión y amistad, así como la escalera de Jacob ilustró la conexión entre Dios y el hombre. Jesucristo es la conexión espiritual, el mediador y la escalera, para llenar la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por eso es el mediador de la nueva alianza, para la redención de las transgresiones que había bajo la primera alianza, los que son llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:9-15. Jesucristo iniciaría una nueva alianza espiritual disponible para todos, intercambiando nuestros pecados por su justicia y permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la relación íntima que Él pretendía desde el principio. Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios, como incluso lo declaró un soldado romano en la cruz. Como cristianos, vemos el sueño de Jacob como altamente simbólico, representando al mediador Jesucristo, que vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para que pudiéramos reconectar la relación con Dios que se rompió debido al pecado. Romanos 5:1-2. Una vez justificados, declarados inocentes ante Dios, libres del pecado por la fe, entendemos que tenemos paz con Dios y la alegría de la reconciliación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías ungido. Por medio de Él, también tenemos acceso, por la fe, a este estado notable de gracia en el cual permanecemos firmes, seguros y protegidos, regocijándonos en nuestra esperanza y en la confiante certeza de experimentar y disfrutar de la gloria de nuestro gran Dios. La manifestación de su excelencia se realiza de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús fue nuestro ideal, la escalera de Jacob que vino a la tierra de la línea de Jacob y, mediante las providencias de Dios, nos rescató para que pudiéramos vivir en el cielo por toda la eternidad. La reacción de Jacob a esta visión sugiere que él podría haberse convertido en un verdadero creyente en esa ocasión. El sueño de Jacob enfatiza la gracia iniciadora de Dios.
no porque él fuera justo, sino debido al llamado de Dios y a la fidelidad de Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico. Como Jacob probablemente nunca había escuchado la voz de Dios antes, el Señor se identificó a través de Abraham e Isaac. La escalera, en realidad más parecida a una escalera mecánica, según los hebreos, sugiere que estaba en movimiento, con una escalera subiendo y otra bajando, y ángeles. Cuando Jacob se despertó, le prometió a Dios el diezmo de todo lo que creó. Al observar a los personajes de Génesis, podemos ver paralelos con Jesús. Volvamos al momento en que a Abraham se le instruyó que ofreciera a Isaac como sacrificio. Fue dirigido a una montaña específica conocida como Moriah. Años después, esa misma montaña se conoció como el Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. Adán y Eva, en medio del castigo, recibieron una promesa en Génesis 3. Dios dijo a la serpiente que la simiente, o descendencia de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, así como la serpiente heriría el talón de la descendencia. Un talón herido no es fatal, pero una cabeza aplastada sí lo es. Esta es la primera promesa de que algún día Dios vencería a Satanás de manera fatal. Ahora sabemos quién ató al hombre fuerte y destruyó su victoria final vendría a través de Cristo, la simiente de la mujer. En la Biblia, Dios a menudo se comunicaba con las personas a través de sueños, proporcionando información importante y guiándolas en las acciones que había planeado para ellas. Hoy en día, Dios nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene muchas historias como la de Jacob y principios específicos y claros por los cuales desea que vivamos. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones y salmos, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave es practicar la palabra y no solo oírla. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando decepcionamos o no mostramos completa lealtad, Dios no nos abandona. Él espera que entreguemos completamente nuestros corazones a Él. Buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida. Aprender cómo la fe y la sabedoria bíblica pueden transformarte. A história fascinante de Jacob nos leva por uma jornada intrigante, onde a conexão entre Deus e o homem se desdobra de maneiras surpreendentes. No decorrer de seus desafios e triunfos, Jacó não apenas enfrentou suas próprias lutas, mas também refletiu a esperança de uma redenção que viria através do Messias prometido. Ao analisarmos os paralelos entre Jacó e a vida de Jesus Cristo, percebemos como essa história transcende os limites do tempo, revelando-nos verdades eternas. A visão de Jacó da escada, com anjos subindo e descendo, não é apenas um acontecimento isolado, mas uma representação simbólica do acesso espiritual que Jesus Cristo proporcionaria à humanidade. Ao considerarmos os momentos críticos da narrativa, como a promessa de Deus a Abraão e a oferta de Isaque, vemos sombras do sacrifício final que ocorreria séculos depois no Gólgota. O plano divino de redenção se desdobra através desses eventos, apontando para o cumprimento das promessas feitas à humanidade caída. Agora, convido cada um de vocês a se aprofundar nessa história, a buscar suas próprias conexões e a compartilhar conosco suas reflexões nos comentários. O que essa narrativa significa para você? Como ela ressoa em sua jornada espiritual? Compartilhe suas percepções e continue explorando essas verdades transformadoras. Não se esqueçam de deixar seu like se apreciaram a mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. A história de Jacó é um convite para todos nós explorarmos os mistérios da fé e encontrarmos significado nas promessas divinas. Agradeço a todos por fazerem parte desta jornada e nos vemos em futuras explorações espirituais. Hasta la próxima.